Aleluya, muy bien, gloria a Dios. Yo los voy a invitar que abramos la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 36. Voy a leer varios textos que están en Hechos de los Apóstoles. El mensaje de esta noche yo lo titulo con un signo de pregunta. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Una de las grandes preguntas que mucha de la gente que está en esos primeros pasos o en ese primer amor o en ese primer toque que tiene cada uno de nosotros, que ha tenido cada uno de nosotros con el Señor, lo primero que se pregunta es, ¿qué haré? Dice en Hechos capítulo 2, versículo 36, cuando había habido ese gran avivamiento porque habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Era la promesa de Dios, la promesa que Jesús le hizo a los discípulos y les dijo, vayan a Jerusalén y van a ser revestidos de poder. Y descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, se llenaron de fuego y comenzaron a hablar en lenguas. Y cada uno lo escuchaba hablar de los que estaban en el lugar, en el idioma de cada uno de ellos. Y fue un avivamiento tremendo, un despertar impresionante en el lugar. Y dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros o ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Habían sido tocados tremendamente, porque el apóstol les había mostrado y les había hecho ver que ellos lo habían crucificado y que Dios lo había llevado a su gloria, que lo había resucitado y que era Dios. Y la pregunta surge de ellos, hombres de Dios, ¿qué haremos? Más adelante dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero antes el apóstol los había llevado al arrepentimiento. Y se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios, y hubo un antes y un después en la vida de cada uno de aquellos que eran, ¿cuántos eran? 70, 80, no, eran 3.000. 3.000. Hay estudiosos que dicen que el Señor dejó, dice, 500 creyentes fieles en el tiempo que Él caminó en la tierra. Y cuando hay un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo, dice que 3.000 dijeron, ¿qué haremos? Que es una de las grandes preguntas que tiene que haber en la cristiandad. Ni bien uno conoce al Señor, dice, bueno, perfecto, ¿y ahora qué hago? ¿Qué haré? Porque la cosa no puede seguir igual. Hubo un despertar, hubo un avivamiento, hubo un acercarse a Dios.
Y los apóstoles, luego que ellos se arrepintieron, pidieron perdón por sus pecados, fueron tocados, cuando les dijo, ustedes lo crucificaron, se compungieron. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y fueron tocados. Y comenzaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comenzaron a perseverar en las doctrinas. Hubo un cambio radical en sus vidas. Es que el hecho de acercarnos a Dios no es que dice, bueno, qué bien que me siento, qué bien que me hace cantar en la iglesia, qué bien que me hace escuchar la palabra, uy, qué lindo cuando escucho a fulano orando. No, comenzaron a perseverar en las doctrinas de los apóstoles. Por eso la cuestión doctrinal es clave, la teología es clave. Por eso una teología sana siempre va a ser edificante y va a hacer que uno pueda crecer en el Señor con una doctrina sana, con una doctrina dañina. Es como un árbol que comienza a crecer torcido. Tener una doctrina sana, quiero equipararlo a una ligustrina. ¿Vieron ustedes cuando uno ve esas ligustrinas que están cortadas a la perfección? Y uno los ve y dice, che, son un rectángulo tremendo. Y uno le pasa la máquina arriba, bien parejito, crece y enseguida, cuando una rama comienza a salir torcida, le pasa la cortacercos y queda perfecto. Bueno, eso es una doctrina sana. Cuando hay una rama que sale toda torcida, uno dice, qué fea que queda, qué desalineada. Bueno, eso es una doctrina, una teología dañina, no sana. Y Dios es el que se encarga de emparejarla y de pasar ese cortacercos para que haya una doctrina sana. Bueno, la gente que se convertía perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión que nos hace tanto bien, la comunión nos hace tanto bien, en el partimiento del pan, si quiere, en la cena del Señor, donde participaban de la cena del Señor de tal manera que tenían el pan y el vino y participaban de la cena del Señor. Qué gran misterio. En las oraciones. Es que cuando hay un despertar en la vida de la gente y que conocen verdaderamente a Dios, hay un cambio en las vidas de la gente. Los vamos a ver varias veces acá en Hechos de los Apóstoles. Es que la oración comienza a ser algo fuerte en la vida de los creyentes. Una vida de oración hace vidas fuertes, sólidas, que no serán arrancadas, que no serán confundidas. Una vida de oración solidifica. Es como el que va al gimnasio. Varios de ustedes alguna vez habrán ido a un gimnasio y uno toma las pesas y comienza a hacer este movimiento. Y los brazos flaquitos, cuando pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, uno ve los muchachones que tienen esos brazos gigantes. ¿Por qué? Porque hicieron ejercicio. La vida de oración consolida la vida de los creyentes. La comunión, el partimiento del pan, del vino, el perseverar en las doctrinas. Por eso hago énfasis de doctrinas sanas. Cuando una iglesia tiene doctrinas que no son sanas, es un gran problema.
porque salen ramas torcidas que apuntan para cualquier lado y las vidas dejan de ser vidas sólidas. El cuidado de las sanas doctrinas. En el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 30, cuando Pablo había sido detenido y estaba en el fondo de la cárcel con su compañero, los habían detenido por ir a llevar libertad a los cautivos. Y cuando a unos que tenían una jovencita ahí, les echaron fuera el demonio y les rompió todo el negocio que tenían, hermanos, los metieron preso y los metieron en la parte, en el calabozo, en la parte final. Y miren lo que es tener una doctrina sana. Que el apóstol Pablo, lejos de ponerse a llorar, dice que comenzó a alabar a Dios en el fondo de la celda, del calabozo. Y dice que tembló la tierra. Y las puertas de las celdas se abrieron. Y el carcelero, que era el máximo responsable del cuidado de los presos, cuando vio que se habían abierto las puertas, ya se iba a matar. Era el responsable. Y Pablo le dijo, no te hagas daño. Estamos todos acá. Cuando uno lee el capítulo 16, verso 30, dice que los sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gran pregunta, ¿qué debo hacer? Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que esto lo quiero aclarar, lo está diciendo en forma espiritual. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dándole a entender que seguramente Jesucristo entrará en sus hijos. Lo tengo que aclarar, porque alguno cree que tus hijos van a ser salvos por inercia, y tus hijos, si ellos no reciben a Cristo como su Salvador, no es un efecto dominó, que uno cayó y caen todos. No, el Señor tiene que entrar en la vida de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tendrá que recibir a Cristo como su Salvador. Pero si Jesús entra en una casa, esa casa va a ser revolucionada. Y Jesucristo va a llevar libertad a esos cautivos. Y se produce el mismo efecto. ¿Qué haré? ¿Qué haré para ser salvo? Señor, ahora entraste en mi vida, ahora, ¿qué tengo que hacer? Es la pregunta. Hermano, me atrevo a decir que si no hay una pregunta al Señor, es porque se entendió poquito del Evangelio. Porque el Evangelio trastorna las vidas, las cambia. Estábamos en el culto recién y vino un hombre a saludarme acá con barbijo, ustedes lo vieron, y se presentó a algunos, cuando les digan quién es, enseguida me decían, sí, escuché hablar de él. Es el pastor Pino, el que trabaja en la cárcel de Batán. Y vino justamente a preguntarme algo, porque un joven, otro joven que tiene un inconveniente legal muy serio, y que él le predicaron el Evangelio, pero bueno, no tenía tiempo para el Evangelio, no tenía tiempo para escuchar el Evangelio, hasta que se le armó una causa judicial y ahora le tiembla hasta la pera porque está en Batán.
y pidió poder entrar en el pabellón evangélico. Y lo tenés que llamar a Pino mañana, hoy. Y mañana este pastor va a tener una reunión con todos ellos y este joven está diciendo, me están acusando de algo que no hice. Y ahora en la cárcel, con esta situación y con esta presión, con esta opresión, está preguntando, Señor, ¿qué haré? Tremendo. Me contaba, lo llamó ayer uno de los directores de la cárcel de Batán y le dijeron, llega el pastor Pino porque recién ahora pueden comenzar a tener reuniones. Y el director dijo, quiero hablar con él. Todo áspero el director. Y ni bien lo vio, le dijo, usted sabe perfectamente que yo no creo en Dios. Así que yo lo traje para hablar con usted, pero no creo en Dios, ni quiero que me convenza. Pero le tengo que preguntar, ¿cómo hace para que el pabellón H haya paz y no haya ni insultos? Y no quiero que me convenza. Pero ¿qué es lo que usted hace que aún en este tiempo que no tuvieron, no podía venir usted como responsable para tener cultos y todo esto? Ese pabellón es un ejemplo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Le decía el director. Porque nosotros tenemos un vidrio especial y que los vemos y ellos no nos pueden ver a nosotros y no escucho en ese pabellón ni malas palabras. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué haré? Hermano, es que el Señor, si hay algo que no quiere de su iglesia, es que de golpe tengamos que la iglesia tenga que estar en extremos, en situaciones de extremos, sino que no hay nada más precioso para el Señor que en una situación donde uno camina en la vida, le diga al Señor, Señor, ¿qué haré? Y en este qué haré hay todo un nivel de graduaciones. Porque uno es el nivel 1 cuando uno conoce al Señor y dice, Señor, ¿y qué haré? Y a uno le enseñan los primeros pasos y se le enseña la doctrina de los apóstoles y la comunión y la oración y el partimiento del pan y la comunión con el Señor. Pero a medida que van pasando nuestros años, hay distintos niveles. Y el qué haré que yo le pregunto al Señor ahora no es el mismo qué haré de hace 45 años, 44 años, no sé cuánto, más, 50 años, más. ¿Entiende lo que le digo? El qué haré es cada día, por más que tengas 25 años de creyentes, te tenés que preguntar al Señor, Señor, me he rebelado contra ti, me he enojado, y ahora, ¿qué haré? O no me he rebelado, he caminado todo este tiempo en fidelidad con el Señor y no hubo otro como vos delante de Dios. Pero has de preguntarle, Señor, ¿qué haré? Ese qué haré es maravilloso, porque ese haré, ¿qué haré? Puede tener una respuesta del Señor. Y ese qué haré puede tener la respuesta más increíble y más preciosa de parte de Dios. Como por ejemplo que el Señor te diga, tenés que ir a abrir el anexo en Tandil. Tremendo. ¿Entiende? O puede que el Señor te diga, mirá, llegó el tiempo de una comunión más profunda. Llegó el tiempo y el Señor lo sabe. Mirá, ahora quiero usarte en tal cosa o con tal otra. Pero es que el Señor está deseando ese, ¿qué haré? Saben, hay gente que se les ha ido la vida a veces peleando con el Señor. Por ahí como este joven de que les estaba mencionando ahora, que ahora le toca vivir una situación compleja. Yo he sabido de gente que han sido inocentes y han estado en lugares
a veces 2 años, 3 años, y uno dice, pero qué injusticia. Luego el Señor terminó haciendo la justicia, pero es que Dios tenía un propósito, porque es como que el Señor está a la puerta y llama. ¿Sabe que ese texto del que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo? No está destinado ese texto a los inconversos, porque ese mensaje fue a la iglesia. Ese mensaje, yo estoy a la puerta y llamo, está destinado a nosotros, la iglesia, no al no creyente. Siguiendo con la línea de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, en el verso 6, si mis hermanos lo ponen en la proyección, dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, y acá otra vez la pregunta, ¿qué haré, Señor? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Se entiende o? ¿Qué haré, Señor? Saulo, que era el que perseguía al Señor, ahora el Señor lo enfrenta y le dice, dura cosa es dar coces, golpe contra el aguijón. Usted sabe que si usted ve una abeja muerta en el piso y usted la pisa descalzo, ¿sabe lo que le pasa? El mismo efecto que si la abeja a usted lo pica. En una oportunidad, no hace algunos años, tenía un panal en mi casa de avispas y claro, yo tenía mis hijos, uno de mis hijos era alérgico y en realidad nunca lo había picado ni una abeja ni una avispa, pero no sabía cuál podía ser el resultado ni quería averiguarlo en la actualidad. No lo quiero averiguar. Entonces agarré un palo muy alto o una caña, era una caña de pescar, el panal estaba muy alto y le pegué un cañazo al panal que era chiquito y lo volteé, tiré la caña y salí corriendo. Pero ¿sabe? La avispa era rapidísima y me picó en la pierna. Y la condenada no se murió porque la avispa no es como la abeja. La avispa te pica y te puede picar un montón de veces y te inyecta el veneno y lo que duele. En cambio la abeja te pica y se muere. Me han picado abejas porque así como me ve usted arriba de un púlpito, yo era muy terrible, muy terrible. Y bueno, en una oportunidad tenía unos 8 o 9 años y veíamos de lejos que había un pino y en ese pino, que no era el pastor pino justamente, sino que era un pino, y había un panal así. Y con mi amigo dijimos, tenemos que comer la miel de ese panal. Miren, en ese momento en donde vivía había calles de tierra, no había problema, jugábamos a la pelota, pasaban los carros vendiendo la leche, imagínense cuántos años que le hablo, ¿no? Y me acuerdo que subimos a ese árbol, a ese pino, y el desafío era pegarle un sopapo y quedarte quieto. Si vos te quedás quieto, las abejas, lo comprobé en mi propia experiencia, le pegamos con un amigo un sopapo al panal y cayó. Y las abejas quedaron por ahí, nos quedamos quietos y cerramos los ojos. Pero mi amigo se movió. Y lo picaron a él, a mí, nos caímos de ahí arriba del pino, no nos matamos de milagro, llegamos todos rayados. Bueno, la abeja te pica
y se muere. La avispa no. Pero el pinchazo y la inyección de ese veneno duele mucho. Y el Señor lo que le dijo a Saulo es, dura cosa es dar golpes contra el aguijón, porque te estás golpeando y te duele, golpeás y te pinchás y te duele, golpeás y te duele y el aguijón está ahí. Y el creyente muchas veces da golpe, golpe, golpe y nos resistimos al Señor. A veces no, a veces somos dóciles. La gran mayoría de ustedes son todos dóciles. Pero hay en una situación de la vida que el ser humano va madurando, es creyente, maduró, es lindo en el Señor, es fiel en un montón de aspectos, ha llegado a un montón de niveles. Acá hay un montón de creyentes y hermanos que no han venido, preciosos, maduros, hermosos. Pero hay algo que en algún momento somos un poquito reacios. Saulo no, Saulo tenía que convertirse, era el inicio de Saulo, y él dijo, ¿qué haré? ¿Qué es lo que cada uno le tiene que preguntar al Señor? Señor, ¿qué haré? ¿Vieron cuando yo les decía hoy que es maravilloso que es alabar al Señor y no pedirle nada, sino alabarlo por lo que es? ¿Cómo era la canción que cantábamos? Te amo, te amo, te amo. Levanto mis manos para darte honor. Miren qué distinto es. Señor, dame esto, prosperame, bendecime, dame un trabajo, dame. ¿Qué le pedimos? Nada. Lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos. Qué distinto, hay una diferencia abismal. Bueno, eso habla del nivel de cada hermano. No digo que no hay que pedirle. ¿Te quedaste sin trabajo? Sí, hermano. Pedile al Señor, abrime las puertas, Señor, bendecime, bendecí la vida de fulano que no tiene trabajo, dale un buen trabajo, bendecí la economía del otro, sorprendelo, pero que el tiempo mayor de nuestra relación con Dios sea para adorarlo. Esta es la diferencia. Y en el caso de Saulo, dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Señor, ¿qué haré? El Señor le ha dicho, ¿por qué me persigues? Y el Señor le dice, levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que de paso lo aclaro, cuando Dios le dice a Ananías, anda a orar por Saulo, Ananías, ¿saben lo que le dijo a Dios? Señor, ¿vos me estás mandando que yo vaya a orar por Saulo, que es un hombre que persigue a los cristianos? ¡No puedo! ¿Cómo, Señor, no debo? Y le habló Dios. Y le dijo, anda, porque tengo propósitos con este hombre. Es más, le dijo que iba a sufrir por el Evangelio. Sigue diciendo que tenía buen testimonio, habla de Ananías. Dice, de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. Y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, le dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Saulo, que luego fue Pablo, le dijo al Señor, ¿qué haré? Y Ananías, después que ora por él, le dice, ¿por qué te detienes?
¿Entienden lo que le quiero decir? El nivel de cada uno de nosotros nunca debe detenerse. Hermano, yo no puedo ser el mismo del año pasado. En Dios tengo que ser un poquito mejor. Y vos también. Y tenemos que crecer un poco más. Cada día. Por eso uno no se puede quedar y con el principio, me quedo con el ABC, ya está, no, el Señor me lavó de mis pecados. No, es el inicio. Es el puntapié inicial. Es tu vida, tu nuevo nacimiento, es el nuevo nacimiento de la gente. Pero Él nos invita, como dijo Saulo, como le fue dicho a Saulo por Ananías, ¿por qué te detienes? Y es lo que tendría que retumbar en nuestros oídos. ¿Por qué te detienes? A veces es muy lindo y es necesario escuchar a los hermanos orando. Cuando los pastores nos damos cuenta, cuando la gente ora, cuál es el nivel a veces de la gente. ¿Entienden? Y yo me doy cuenta de muchos de ustedes, algunos que los conozco hace mucho tiempo, que el nivel es muy superior y ustedes no se dan cuenta. Porque habla de una relación intensa, íntima, no conmigo, con el Señor. Y esto hace al crecimiento, eso hace a las vidas de las personas, eso hace, y de la misma manera que Ananías le dijo a Saulo, ¿por qué te detienes? Andá, lavate de tus pecados, bautizate, ya arrancá, ya sos un hijo del Señor, pero comenzá con el principio. La vida de Saulo, que fue una vida tocada y que Dios hizo algo milagroso. En Hechos capítulo 19, dice en el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hago un punto y en un momento sigo leyendo los otros textos. Algunos creen que es por imitación. Los hijos del sacerdote, Escevas, dijeron, vamos a hacer lo mismo que hace Pablo. ¡Fuera, espíritu inmundo! Y el espíritu se iba. Eran liberados. Y había personas sanas. Milagros extraordinarios. Y los hijos del sacerdote dijeron, vamos a hacer lo mismo. No hay que pagar ningún precio. Es una cuestión de volumen de voz, dijeron. Y los agarró el demonio y les pegó una paliza. Sí, sabemos quién es Jesús, lo conocemos. También sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y los corrió por todos lados. Y los sopapeó. Porque no querían pagar un precio. Nunca dijeron, Señor, ¿qué haremos? Nunca dijeron, ¿cómo nos liberaremos de nuestros pecados? Vieron que era una cuestión como de moda. ¿No vieron cómo a veces ocurre
Hay personas que dicen, no, que hay que poner una iglesia, tengo que poner una iglesia, como quien abre un kiosco, una mercería, una carnicería, una verdulería. Van al mercado central y compran los cajones de tomate, poquito de mandarina, naranja, lo ponen en la puerta, es verdulería. Algunos abren iglesias creyendo que es de esta manera. Y mi querido hermano, si no hay un llamado de Dios y un respaldo apostólico, créanme que el diablo les va a pegar una sopapeada que no les va a quedar ni nada. Porque no es una cuestión de modas, es una cuestión de seriedad y de llamado de Dios. Los hijos de Seba nunca dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Nunca se convirtieron. Es para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué haré? Pero sigo leyendo los versículos que no terminé de leer. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué quiero decirles con esto? La gente, había algunos que eran brujos, que tiraban las cartas, que leían las manos, las líneas de las manos. ¿Y qué hacían todos ellos? Cuando se convertían, traían los libros, que no eran baratos. Traían las cartas que tiraban todo esto y lo traían a los pies de los apóstoles y decían, esto era mi vieja vida, porque me convertí, porque recibí al Señor. Todo esto y lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Y saben qué hacían los apóstoles? Iban y los vendían y recaudaban plata de los libros. No, los quemaban. Porque todo eso era del diablo, era de Satanás. Y ya no tenían nada que ver con toda esa basura. Porque era su nueva vida. ¿Qué haré? Traiga los libros y quémelos. Traiga las cartas y que sean quemadas. Porque hay gente que ha creído históricamente que puede hacer las dos cosas. Han venido gente umbanda a las iglesias. ¿Saben para qué? Porque venían porque decían, tenemos que recibir energía de la iglesia. Y algunos, más que energía, hermanos, si no hay una conversión y un arrepentimiento de los pecados y de la vieja vida, van a arder en el infierno. ¿Qué haré, Señor, para ser salvo? Traiga todos los libros, las cartas y toda la inmundicia. Porque eso no tiene arte ni parte con el reino de los cielos. Nada. Y así como le hablo de lo que ocurría en Hechos de los Apóstoles, uno de los libros más impresionantes, uno de los que me fascinan, me encantan, por el poder de Dios, por la vida transformada, por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que pasa. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, y venían los brujos y lo que hacían magia y traían los libros, y ¿saben cómo se iban? Libres. Pero ya no voy a poder hacer más aquello. No, porque ya no tenés parte con eso. El diablo te libró de todo eso, te libró. Cuando yo era joven cantábamos una canción que decía, libre soy, si yo sé que lo soy. Libre soy, si yo sé que lo soy. Libre soy, si yo sé que lo soy. Gracias al Señor que libre soy. Éramos libres ¿de qué? De nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras basuras, de nuestras inmundicias.
¿Y sabe cómo lo cantábamos? Libre soy, si yo sé que lo soy, con alegría, porque habíamos sido libres. Y unos fueron libres de pocas cosas, y otros fueron libres de inmundicias, de brujerías, de pactos diabólicos, satánicos. Yo se los he contado y lo voy a decir por alguno nuevo. Yo sentía como me convertí de chiquitito, yo decía, yo no tengo mucho pecado. Y un día el Señor me recordó lo que hacía cuando tenía 3 años. Yo tenía 3 años y donde vivía en Banfield, mi padre pasaba por la puerta que daba a la calle, el portón, la pared y la reja, y había olor a podrido, y decía, ¿por qué hay olor a podrido? Y mi padre y mi madre no entendían por qué había olor a podrido. ¿Y saben lo que hacía yo? Claro, no cuente el final, ella ya me contó el final. Es para que enmudezcas. Y yo, como llovía y había sapitos, yo agarré los sapitos y los ponía en la tranca, en el agujerito donde pasaba la manija de la tranca, y ponía los sapitos y les hacía crash, y se escuchaba el ruido de los sapitos, los explotaba. Y volvía a poner otro sapito y le ponía la tranca. 3 años tenía. Y el Señor me dijo, ¿te parece que no tenías pecado? Basura inmunda, asesino. Y le dije, Señor, me di cuenta que era la basura más grande que había en el planeta. 3 años. Después dice que los chicos no tienen pecado. No, son angelitos, diabólicos, demonios. Por favor, una transformación en la vida y que se anime. Y ya terminé, porque casi terminando le digo, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué haré? Señor, ¿qué querés? No, pastor, ya soy viejo. Pregúntele a Caleb si a los 85 años que tomó una ciudad, si era viejo. Dijo Caleb, tengo la fuerza que cuando tenía 40 años. Y fue y tomó la ciudad a los grandes. Y los derrotó. No se apure, no se ponga la cartera que todavía no terminé. Espere. Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué haré? El Señor te pregunta, está esperando que le digas, ¿qué haré? ¿Qué querés, Señor? ¿Qué querés? El Señor te va a responder, ¿eh? Te va a responder, te puede responder con voz audible, te puede responder esta noche con sueños. Por ahí te despertás a las 3 de la mañana y dices, ¡ay, qué pesadilla! Soñé que el Señor me estaba hablando. Y te estaba hablando. Si tenés algún librito viejo en tu casa que no tiene nada que ver con el Señor, llegó el momento de traerlo a los pies del Señor, como hacían los apóstoles. ¿No lo querés traer a los pies del Señor? Pues agarrá el tacho de basura de tu casa, ni un beso le des al libro. Nada, y si podés, quemalo, para que no lo agarre ningún otro. ¿Para qué? Para que no contamine a nadie, para que no enferme a nadie, para que el diablo no tome posesión de nadie. Pero si alguno quiere traerlo a los pies del Señor, tráigalo el próximo culto. Diga, pastor, esto estaba en mi casa y no tenía nada que ver conmigo. No sé por qué tenía esta cosa acá, pero este libro quiero quemarlo, no lo quiero más en mi casa. ¿Sabe? Hay gente, y con esto voy terminando, que fue libre totalmente. Libre, ¿sabe qué? Cuando se despojó de un montón de cosas que eran diabólicos. ¿Sabe cuánta gente guarda dijes, cositas guardadas? No, porque era de la tatarabuela. Es diabólico, pero era de mi tatarabuela, el recuerdo de la abuela. ¿Qué recuerdo de la abuela, hermano? Queme lo que tiene que quemar, tire lo que tenga que tirar y deshágase de toda cosa rara y extraña. Si usted sabe que es diabólico, no se quede con nada. Nada que haya sido un pacto ni con el diablo ni con los demonios. Haga pacto con el Señor,
que usted ya hizo pacto con el Señor el día que le entregó su vida, su corazón y le perdonó de todos sus pecados. Ya está. No hay otra cosa rara. Y tenga una relación intensa y preciosa con el Señor. Amén. Te amo, te amo, te amo. Levanto mis manos para darte honor y elevo mi canto hasta el cielo. De gloria desde lo profundo de mi corazón. Te amo, te amo, te amo.